tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Esperanza Luque y hoy os voy a dar una serie de consejos sencillitos para escribir. Son unos consejos sencillos, pero igualmente creo que son consejos que os podéis aplicar aunque llevéis 10 años escribiendo, 10 meses, da igual. Obviamente no me voy a centrar tanto en la parte de corrección, de edición o de publicación, porque básicamente todavía no he publicado ningún libro, con lo cual no estoy entrenada todavía en ese campo. También deciros que si queréis extender vuestros conocimientos sobre escritura, os dejo por aquí un código de descuento de la Academia de Literatura Juvenil para Escritores. Si usáis el código Esperanza en minúsculas tendréis un 50% de descuento vuestro primer mes. Y daos prisa porque el domingo es el último día que tenéis para utilizar el código, a partir de ahí ya dejará de funcionar. Sobre todo los consejos van a estar enfocados en narrativa. Esto no quiere decir que una persona que escriba teatro o poesía no lo pueda ver, pero obviamente mis recomendaciones van a estar más enfocadas a la hora de escribir una novela o algo relacionado con la narrativa. Vamos allá. El primer consejo que os doy, el más importante, es utilizar aquellos consejos que resuenen en vosotros y vosotras. Sé que a veces cuando vemos vídeos de escritura como este, ¿no? Muchas veces pues tenemos muchísimos consejos, muchísima información, muchísimos datos de cosas que le va bien a la gente, pero no todo nos va a ir bien. Yo, por ejemplo, hay un consejo muy típico que es: escribe siempre a la misma hora. Pues a mí eso no me funciona. Es verdad que hay unas horas que a cada uno le funcionan mejor, pero a mí en concreto ponerme a escribir todos los días a una hora en concreto no mejora mi creatividad. Entonces utilizad los consejos que veáis que resuenen, porque no todos os van a funcionar, porque cada persona es un mundo. Además, la labor de escritor a escritor es muy subjetiva y a cada uno le van bien unos métodos, con lo cual es ir probando hasta que encontréis qué es lo que os funciona bien. Para que sepáis qué consejos son los que os van a funcionar mejor, mi recomendación es que sepáis qué tipo de escritores sois. En el mundo de la narrativa se habla de dos tipos de escritores, aunque para mí hay un tercero. Está por un lado el escritor brújula, mapa, y yo voy a llamar al tercero el híbrido. El brújula es una persona que sabe el punto A, es decir, sabe el comienzo de la historia, sabe un poco los personajes, sus antecedentes, quiénes son, y sabe el punto B, que es el final. Luego, lo que hay en medio, que es el camino, realmente pues pueden saber alguna cosa, pero no necesitan tenerlo claro 100% para comenzar el proyecto. Van un poco escribiendo sobre la marcha y se les van ocurriendo cosas y van a ir completando ese camino. Por otro lado está el escritor mapa, que el escritor mapa necesita tenerlo todo o casi todo atado a la perfección. ¿Y por qué digo que hay un tercero, que hay un híbrido? A ver, esto no se habla mucho, pero yo me considero híbrida, me considero una escritora híbrida, que no soy ni brújula ni mapa. Es verdad que en mi caso la base es mapa. Yo necesito para comenzar un proyecto tener todo más o menos atado, pero luego hay una parte brújula que intenta también completar el camino a su manera. Entonces a lo mejor estoy escribiendo y mi parte brújula me empieza a desmontar cosas, a decirme, oye, pues podemos hacer esto, y son cosas de un arco argumental anterior, con lo cual me acaba de fastidiar todo lo que había escrito. Entonces cada uno lo verá de una manera, pero para mí hay ese tercer escritor híbrido que tiene parte de brújula y parte de mapa. Mi tercer consejo es que escribáis todos los días, o al menos gran parte de los días, o si tenéis que estar un tiempo sin escribir, que sea lo menos posible. Esto ya no es por algo técnico de es que vais a perder la forma de escribir, vocabulario, ya no me refiero tanto por eso, sino porque cuanto menos escribáis, menos escucharéis las voces de vuestros personajes. A mí me ha pasado estar, yo que sé, una etapa sin poder escribir, a lo mejor un mes, 2 meses, sentarme en el borrador y decir, no entiendo a mis personajes, no entiendo por qué están evolucionando así, no entiendo nada. Entonces, cuanto más os sentéis frente a la pantalla, más veréis cómo evoluciona esa historia, escucharéis mejor a vuestros personajes, entenderéis mejor sus intenciones y, sobre todo, una cosa muy importante, que a mí esto me pasaba cuando estaba mucho tiempo sin escribir: sabréis qué habéis escrito y qué no habéis escrito, porque yo me sentaba y decía, vale, voy a explicar esto, pero ¿esto lo he explicado ya o no lo he explicado? Y al final había momentos que repasaba el borrador, así que o no lo explicaba o lo explicaba 2 veces. Con lo cual, cuanto más os sentéis a escribir, mejor. Muchas veces, y lo he leído también en libros sobre creatividad, cuanto menos os pongáis con vuestra historia, más probabilidades tendréis de que esa historia se vaya, o sea, de perder esa historia. Y ahora vamos con una recomendación que para mí es la recomendación drama, es la recomendación que me habría gustado haber oído cuando empecé a escribir, pero es algo que es como que no se habla, pero a la vez está. Se os ocurre una idea maravillosa, una idea visionaria, una idea que decís, esto no se le ha ocurrido. No te mueras, micrófono, no te mueras. Tenéis una idea visionaria, tenéis una idea que decís, esto no se le va a ocurrir a nadie.
y un día estáis en la librería, agarráis un libro al azar y decís, ostras, que esto es lo que estoy escribiendo yo. A ver, que no digo que sea exactamente lo mismo, pero ese concepto ya está ahí. Y si sois unos dramas, como me pasa a mí, pues pensaréis, ¡buah! Ya lo han escrito, lo van a leer, se van a pensar que me he copiado, ¡ay, ay, 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 ay! Esto es algo que no sé por qué, en muchas ocasiones no se habla. Le pasa a todo el mundo que escribe, o a casi todo el mundo, pero por otro lado, muy poca gente habla de ello y es una cosa que yo creo que es muy necesaria. A ver, pues un poco de drama y tragedia te da. Yo os voy a contar mi caso personal, me pasó con la saga Delirium, así que sabréis por fin porque no leí nunca la saga Delirium, no sé si la leeré en un futuro, pero me dejó tan trastocada que creo que no tengo muchas ganas de leerla. A mí con 14 años se me ocurrió una historia de un mundo en el que no se podía amar, estaba prohibido, por otras circunstancias diferentes a Delirium. Bueno, yo dije, ¡buah! Idea visionaria, idea, madre mía, esto no se le ocurre a nadie. Yo empecé a desarrollar la historia, es verdad que obviamente viéndolo con perspectiva, pues le faltaban muchas cosas, era una idea un poco pobre, porque bueno, pues estaba comenzando a escribir y estaba empezando a desarrollar historias. Yo en mitad de 2011 me metí en redes sociales, me creé un blog, empecé a estar más metida en la comunidad lectora. Y a final de año vi que salía un libro llamado Pandemonium. Y yo vi la portada y dije, ¡guau! ¡Qué chula Pandemonium! Voy a ver de qué trata la saga, ¿no? Voy a ver el primero, Delirium. Bueno, cuando vi de qué trataba el primero, se me cayó el mundo a los pies. O sea, porque yo estaba apostando muchísimo por esta idea y me di cuenta de que no solo a otra persona se le había ocurrido algo similar a mí, sino que aparte lo había desarrollado antes y yo lo estaba desarrollando a la vez que esta mujer estaba teniendo un éxito increíble por la saga. Obviamente sé que no tengo ninguna prueba para enseñaros que a mí se me ocurrió sin conocer Delirium o antes que Delirium, así que solo tenéis mi palabra, pero es una cosa que ocurre. Sobre todo me he estado informando en este tema, he estado, bueno, pues viendo diferentes entrevistas, diferentes opiniones y efectivamente esto ocurre muchísimo y si os pasa, os digo, amigas y amigos, ocurre, no pasa nada, no sois unos plagiadores, ocurre. Y cada uno lo va a desarrollar de una forma diferente y le va a dar su toque único. Lo importante, lo que me centro en este consejo es que tenéis que ser únicos, tenéis que centrar la idea como no lo haría ninguna otra persona. No es que todo está escrito ya con Shakespeare, incluso antes de Shakespeare ya estaba todo escrito. Lo importante es que le deis vuestro toque único y que no os rayéis porque yo soy una drama si yo me rayo mucho. Esto en la comunidad de escritores es una cosa que queda muy clara. Sé que sobre todo los dramas vienen por la comunidad de lectores porque hay muchas personas que empiezan a coger libros y decir es que este se parece, ¡buah! Es que se ha plagiado de no sé quién. No lo sabes, no lo sabes. No sabes si se ha plagiado. Por eso yo soy muy defensora con cosas como los Juegos del Hambre no se copió de Battle Royale. O por ejemplo, cuando salió Divergente, que todo el mundo decía ¡buah! Divergente se ha copiado de los Juegos del Hambre. ¿En qué? ¿En qué es una distopía? ¿Que Susan Collins ha inventado las distopías? No. Entre la gente que lee es verdad que cada vez está viendo una mayor conciencia, pero sigue habiendo esa comparación de ¡buah! Se ha copiado de esto, se ha copiado de lo otro. Entonces, si os veis algún día en alguna situación, porque da igual que digáis no, Esperanza, es que a mí se me ha ocurrido el mayor bestseller que te puedas imaginar. Vale, te va a pasar. Le pasa a todo el mundo, le pasa a casi todo el mundo, con lo cual yo este consejo lo doy sobre todo para que estéis preparadas y preparados para que cuando ocurra que sepáis que estoy ahí para apoyaros y que no pasa absolutamente nada. Bueno, y después de este momento intenso, porque yo a little bit intensa con este tema, otro consejo, cuando estéis escribiendo una escena y veáis que esa escena, oye, que la teníais en la cabeza, la habéis reflejado, la habéis escrito, y oye, que no os pega la escena, que sentís que hay algo en esa escena que no os pega. No escribáis esa escena, dadle una vuelta. A mí en concreto me fastidia mucho porque yo soy de escribir lineal, hay gente que sé que escribe, pues hoy me apetece escribir el capítulo 2, hoy me apetece escribir cuando se besa con no sé quién. Pero yo no soy así, yo necesito escribir lineal, entonces cuando me ocurre eso y me quedo atascada me fastidia muchísimo. Mi recomendación es que cuando veáis eso, analicéis la escena, penséis, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me pega esta escena? ¿Es porque la evolución de los personajes no es la que yo creía que debía tener? ¿Es porque a lo mejor esta escena debería ir después? Pensadlo, ya veréis cómo al final encontraréis el punto. Yo a mí, por ejemplo, me pasaba mucho cuando empezaba a escribir que las parejas no me pegaban. Yo quería que estos dos personajes pues fueran pareja y no pegaban ni con cola. Pegaban menos
que dos piezas de puzzle cuando intentas que se junten y no casan. Entonces empecé a entender, vale, es que a lo mejor no he generado escenas suficientes para que se genere esa tensión o esa química. Entonces hay que analizar eso muy bien. ¿Qué ha pasado para que esa escena no os pegue? Y por supuesto, si sentís en vuestro corazoncito que esa escena no os funciona por lo que sea, pues a otra cosa mariposa y cambiadla, porque hay algo que no concuerda con la historia. Y por último, este es un consejo muy de redes sociales. Aprovechad las redes sociales para crear aesthetics, inspiraciones de vuestra historia. Por un lado, yo siempre creo playlists de Spotify, aquí os dejo una captura de la mía, en la que pongo pues canciones que me recuerdan a esa historia o incluso que me inspiren a escribir. Que es verdad que si yo leo las letras de las canciones de mi playlist, pues cero patatering de parecido con la historia. Pero de alguna manera lo importante ya no son tanto las letras, sino el que te sumerja a la hora de escribir en el capítulo, en la escena, en todo. Y luego, esto es una cosa que yo he descubierto hace poco, bendito el momento en el que lo he descubierto, las carpetas, pins o como se llame de Pinterest. Os dejo aquí una captura del proyecto Amnesia, de la carpeta que creé, que, madre mía, yo pensaba que mi historia no tenía aesthetic, y tenía aesthetic, solo tenía que encontrar las fotitos adecuadas. Cuando os sintáis bloqueadas y bloqueados, entrad en las carpetas de Pinterest y vais a sentir que os entra una energía y unas ganas de seguir escribiendo, que a mí me lo decían y yo decía, menuda tontería, o sea, sí, ahora por poner fotitos que me recuerden a la historia, yo ya de repente me voy a animar y me van a entrar ganas de escribir. Oye, pues sí que funciona, me callo mis palabras porque la verdad es que el hecho de verla como reflejada en algo, aunque no sea ese algo de verdad, porque al final son fotos de series o son fotos que se han hecho en aesthetic para otra cosa, la verdad es que ayuda mucho a salir de bloqueos creativos, en mi caso, y ayuda también mucho a meterte un poco en el vibe, en la atmósfera de la historia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias una vez más por estar aquí conmigo. Dadle like a este vídeo si os ha gustado, comentadme si queréis que haga más vídeos de escritura. Os recuerdo también el código Esperanza en minúsculas para un 50% de descuento en el primer mes en la Academia de Literatura Juvenil para Escritores, y suscribíos para más vídeos. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!